¿En qué momento Ghostface se convirtió en un vengador? Porque si uno ve el póster de Scream 7, lo que ve no es un slasher. Ve fuego, ve alineación de personajes, ve épica, ve evento. Y lo más interesante no es solo que la película haya sido un éxito en taquilla, lo que confirma es algo mucho más profundo. Scream ya no funciona como terror, funciona como franquicia. Y no, esto no empezó aquí, esto viene de largo y vamos a analizarlo. Volvemos a Scream, la original, la del 96. Una casa, un teléfono fijo, una adolescente sola y una muerte en los primeros 10 minutos que nadie se esperaba. La saga creada por Wes Craven y Kevin Williamson no era un evento, era una autopsia del slasher, un ejercicio meta para entender sus reglas y satirizar sobre ello con plena autoconsciencia. En Scream 2 hablaban de las reglas de las secuelas y en Scream 3 se reían del concepto de las trilogías. Lo meta estaba enfocado en el cine, no en la franquicia. El miedo era doméstico, era cotidiano, incómodo, del día a día. Y es aquí cuando llegamos al punto de inflexión en lo relativo al terror moderno, y es que para entender Scream 7 tenemos que hablar de otra franquicia de slasher, Halloween, y más concretamente la nueva trilogía moderna de Halloween de Blumhouse. Halloween 2018 fue vendida durante meses como el enfrentamiento definitivo entre Laurie Strode y Michael Myers. No era una nueva secuela, era el evento, 40 años después, y funcionó. Funcionó mucho. Pero lo verdaderamente revelador vino justo después. En Halloween Kills, el terror íntimo, el terror suburbano, se convirtió en un espectáculo totalmente coreografiado. Michael Myers rodeado de fuego, secuencias donde elimina personajes en cadena, violencia mucho más gráfica, explícita, más grande, más ruidosa. O sea, el asesino dejó de ser una sombra, se convirtió en una figura mitológica, un ente sobrenatural que era a la vez villano y héroe para muchos. Y finalmente, Halloween Ends se vendió como la batalla final épica, el cierre. El marketing se centró única y exclusivamente en el encuentro y el combate final entre Michael y Laurie, donde solo uno podría quedar con vida. Una trilogía estructurada como cualquier saga de superhéroes. Presentación, expansión y clímax definitivo. En este punto, el slasher había aprendido a venderse como blockbuster. Pero antes de llegar a Scream 7 vamos a poner en contexto qué ha pasado con la saga Scream. Scream 4 regresó tras 11 años, actualizó el discurso, habló de redes sociales, de fama digital, pero seguía siendo un slasher clásico, no se vendió como un evento épico, no prometía una guerra final, no tenía fuego, no tenía un póster tipo ensamble heroico. ¿Y cuál fue el resultado? No fue un fenómeno masivo, no arrasó. Porque el modelo de consumo ya estaba cambiando. En el año 2011 el público empezaba a responder a universos, a culminaciones, a eventos. Scream 4 todavía jugaba al terror, mantenía la coherencia y el estilo Scream, apostaba por su modelo y su personalidad propia. Wes Craven, al final, volvía a dirigir y seguía creyendo en su proyecto. No obstante, algo estaba cambiando. Ghostface pasó a ser la imagen central del marketing. En este punto empieza a ser el centro de la cartelería, dejando de lado los típicos pósters corales que habían caracterizado la saga con los personajes. De hecho, para Scream 4, lo que fue el póster coral fue, por decirlo de alguna manera, el más cutre y el más barato. Parecía casi hecho por encargo, por obligación. Tras el exitazo de la nueva trilogía de Halloween, se marca un punto de inflexión en el slasher y es ahí cuando llega Scream nuevamente. Y en ese momento llega Scream 5 o Scream 2022. Scream 5 tenía una misión muy complicada. Volver nuevamente después de 11 años, después de una cuarta entrega, digamos, fallida comercialmente, en este caso sin Wes Craven y con un público completamente distinto. Por eso la película es más prudente. Todavía conserva bastante ADN del slasher clásico, casas suburbanas, tensión más pausada, estructura reconocible, pero si miramos el marketing ya se empiezan a ver señales. El póster, por ejemplo, no es minimalista como los originales, es coral, pero no coral tal y como recordábamos de su trilogía original. Coral estilo Marvel. Y si no, mirad esto y mirad esto. Yo creo que el patrón es claro. Un conjunto de personajes alineados mirando al espectador, Ghostface en el centro, elementos y lugares característicos de la película integrados en el póster. Exactamente el tipo de composición que hoy asociamos al marketing de franquicia. Es como si la saga estuviera probando algo, midiendo hasta dónde se podía estirar su propia identidad, y el público finalmente respondió bien, bastante bien. La película funcionó en taquilla y allanó el camino para seguir explotando la saga. Y es aquí cuando la transformación se vuelve totalmente evidente, con Scream 6. Aquí la saga deja de tantear el terreno y abraza directamente el modelo de slasher blockbuster. Primero de todo, el escenario, Nueva York.
Ya no estamos en barrios tranquilos ni casas aisladas, estamos en una de las ciudades más grandes del mundo. Todo es más grande, más ruidoso, más caótico. El ritmo es trepidante, la película no da tregua y probablemente sea la menos slasher clásica de toda la saga. También cambia la figura del propio Ghostface. En la trilogía original era un asesino torpe, casi improvisado. En Scream 6 es brutal, es más físico, más agresivo, más imparable y sobre todo más icono que nunca. La escena del santuario es la prueba definitiva, un museo entero dedicado a la historia del personaje y de sus asesinatos. Las máscaras, los cuchillos, los objetos de cada crimen. Ghostface ya no es un misterio, es una figura mitológica dentro de su propio universo. Y algo más importante todavía, cada set piece en esta película está diseñado para generar impacto inmediato. La escena de la bodega, la secuencia de la escalera entre edificios, el ataque en el metro, el ataque en el apartamento de Gale Weathers, son escenas grandes, coreografiadas, espectaculares, momentos pensados para dejar al público con la boca abierta. Esto ya no es slasher minimalista de los 90, esto es terror diseñado como espectáculo. Incluso jugando la baza de traer personajes clásicos y apostar por esa nostalgia, como es el caso de Kirby. De esta manera contentas al fandom, le das un plus de que escuchas sus demandas y te los metes en el bolsillo. Esto es muy Marvel. Y el resultado nuevamente fue claro, fue un taquillazo, el mayor éxito de la saga en décadas. El público no solo aceptó este nuevo Scream, lo celebró de alguna manera. En ese momento quedó claro algo muy importante. La saga había encontrado su nueva identidad, no como slasher puro, sino como franquicia de terror convertida en evento. Y si Scream 6 fue la confirmación, Scream 7 ya es directamente la culminación. En Scream 7 la saga ya no duda, ya no tantea el terreno, ya abraza completamente el modelo de blockbuster de franquicia. Antes incluso de ver la película, la propia campaña de marketing lo deja claro. El póster no es el de un slasher, es el de un evento. Un reparto coral alineado, como si fueran un equipo, fuego dominando la composición, Ghostface presidiendo la imagen como icono central. Es exactamente el lenguaje visual que utilizan hoy las grandes franquicias, muy lejos del minimalismo de Scream. Y dentro de la propia película ocurre lo mismo. La narrativa se construye alrededor de grandes imágenes y momentos impactantes. La casa de Stumacher en llamas, o sea, un escenario cargado de nostalgia, pero convertido en espectáculo. No es un guiño discreto al pasado, es una imagen pensada para venderte la película, para convertirse en el centro de toda la promoción y todo el marketing. Exactamente igual que los grandes momentos épicos de cualquier saga contemporánea. También se percibe en cómo la película trata su propio legado. Los personajes ya no son simplemente supervivientes, son figuras históricas dentro del universo Scream. Aquí Sidney Prescott ya no es solo una final girl, es una leyenda, es una heroína que vuelve para cerrar un ciclo. El conflicto ya no gira solo en torno al misterio del asesino, sino que gira en torno al enfrentamiento definitivo, del mismo modo que se vendió en el caso de Michael Myers y Laurie Strode. Es el cierre de una historia que lleva décadas construyéndose y en el cual solo puede quedar uno. Y ahí está la clave, lo que antes era terror íntimo, ahora es espectáculo de franquicia. Lo que antes era una llamada telefónica en mitad de la noche, ahora es una casa ardiendo convertida en símbolo. El slasher ha adoptado las reglas del blockbuster moderno y Scream 7 es probablemente el ejemplo más claro de ello. Porque al final hay algo profundamente irónico en todo esto, y es que la saga creada por Wes Craven y Kevin Williamson nació para cuestionar las fórmulas del cine de terror, para desmontarlas, para reírse de ellas, y 30 años después, Scream no solo sigue una fórmula, sino que sigue la fórmula más poderosa de Hollywood, la de las franquicias, la de los eventos, la de los espectáculos, y quizá ese sea el giro más meta de todos. O sea, Ghostface ya no solo persigue a sus víctimas, ahora también encabeza su propio blockbuster. Y la pregunta que nos hacemos todos aquí es, ¿por qué? ¿Por qué funciona tan bien? Porque al final el mercado premia la IP reconocible, premia la nostalgia explícita, premia el capítulo final. Halloween lo demostró, Scream lo perfecciona. Scream 7 funciona porque ya no se vende como slasher, se vende como evento cinematográfico. Y el público responde a eso. Pero aquí, en este momento, nos hacemos la pregunta incómoda. ¿Ha perdido identidad la saga? Efectivamente sí. ¿Ha ganado en popularidad? Pues también. La Scream original cuestionaba las reglas del género. La Scream actual sigue las reglas del blockbuster moderno con una precisión casi quirúrgica. Y esto pues no deja de ser irónico. La saga que nació para reírse de las fórmulas ha terminado abrazando la fórmula más rentable de todas. No sé si tú estás de acuerdo con este enfoque o si lo ves de la misma manera. Me encantaría ver y leer tus comentarios por aquí abajo. Por mi parte, nada más. Si te ha gustado este vídeo, pues te agradecería muchísimo que me dejaras un like, que comentaras y por supuesto que te suscribieras si todavía no lo estás. Aquí hablamos muchísimo de cine de terror, hablamos muchísimo de Scream, por tanto si eres fan de la saga o del slasher o en general del cine de terror, te animo a que te quedes, que le eches un vistazo al contenido y que si te gusta, yo encantadísimo que te quedes por aquí. Yo soy Mike y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.